Durante mucho tiempo hemos estado tirando ítems por un portal con el objetivo de mantener nuestros spawn chunks cargados. Hola a todos, soy Radixan y hoy os voy a explicar el porqué de esto y qué efectos tiene. El primer efecto de esto es que mantiene nuestros spawn chunks cargados, como ya he dicho, que es justo lo que nosotros buscamos. ¿Por qué ocurre esto? Minecraft tiene un contador interno de tiempo, que se mantiene a cero mientras haya un jugador en el overworld, pero el contador empezará a funcionar en el momento en el que en el overworld no haya ningún jugador. El contador pasará por dos estados distintos a partir de ahora. Durante los 32 primeros segundos, ninguna entidad que pase por el portal reiniciará el contador. Nosotros queremos evitar que llegue a 60 segundos, porque en el momento en el que eso ocurra, Minecraft va a descargar nuestros spawn chunks. Entonces, tenemos un periodo de tiempo entre los 32 segundos y los 60 en el que podemos arrojar un objeto por ese portal y conseguir que nuestros spawn chunks continúen cargados. El segundo efecto es que cuando no hay nadie en el Nether, los chunks delimitados por el cuadrado verde estarán cargados durante un tick de juego. Para ello vamos a usar este reloj con una command block que nos avisará cuando el Nether esté cargado. Como podéis ver, la command block nos manda un mensaje diciendo que se ha cargado el Nether correctamente. Este segundo efecto podría tener como consecuencia lag en ordenadores de baja potencia. Por lo tanto hay que tenerlo en consideración a la hora de trabajar con este tipo de mecanismos. Pero ¿qué ocurriría si hay alguien en el Nether? En caso de que haya alguien en el Nether y no esté cargando esos chunks, cuando el ítem pase por el portal, toda la zona marcada con cruces rojas y amarillas será cargada durante un tiempo que no conozco exactamente, no he podido determinarlo en ninguna de las pruebas, y es una zona más grande que los spawn chunks, exactamente es de 17 por 17 chunks. Para hacer la prueba voy a lanzar una enderpearl a 6 chunks del portal, voy a descargar el chunk y cuando vuelva al overworld voy a activar un reloj. Me teleportaré a un portal desde el cual no puedo cargar esos chunks y veremos que esa enderpearl nos teleportará allí en cuanto pase el objeto por el portal. Esto se puede hacer desde cualquier portal, independientemente de si está o no en los spawn chunks. Estas pruebas han sido realizadas en la 1.7, pero se da igual en la 1.8, o bueno, algo parecido. Resulta que durante las pruebas en la 1.8 me he encontrado con que no funcionaba exactamente así. Lo primero que cambiaba es que en la 1.8 los spawn chunks no se descargan. Gracias a Odi por encontrar esto hace un tiempo. Y bueno, no solo no se descargan los spawn chunks, sino que ocurren cosas raras, por lo que se ve la carga de chunks no va muy bien en la 1.8. Y ocurrían cosas como que un /execute no era capaz de encontrar una entidad que tenía en esos chunks cargados, que luego iba allí y esta entidad no me devolvía nada, es decir, me decía que la entidad no se encontraba y estaba delante mía. Entonces, con los bugs de la 1.8, que era la versión en la que planeaba subir este vídeo, pues no puedo subirlo si no está funcionando. Y bueno, a ver si arreglan estos bugs con la carga de chunks y bueno, puede que sea bastante más interesante en la 1.8, ya que si no se descargan los spawn chunks, podríamos tener unos chunks en el Nether perpetuamente cargados mientras hubiera alguien en el Nether. Así que bueno, eso es todo. ¡Hasta luego!